Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho 32 minutos, 7:32 en las Islas Canarias, y comenzamos con nuestra tertulia de hoy. Además, una tertulia de escritores. Don Mario Garcés. ¿Qué tal está usted? Un placer. Don Mario Garcés, ya saben ustedes que sacó una novela, pues no hace demasiado tiempo, un año. Sí, más o menos. Yo Presidente, Así que es. era una sátira de la política actual. Y una sátira muy recomendable. Si no la han leído, léanla. Y nada, pues don Mario Garcés se decidió hacerlo ahí en colaboración con otros autores y tal, que bueno, que dice que es una experiencia muy recomendable, porque se contrastan formas de ver el mundo. Vamos, yo formaba parte del ala de la derecha y las otras dos personas eran del ala de la izquierda, entonces se contrastan algunos hechos que son inconfundibles, ¿no? Primero, que siempre trabaja la gente de derecha, ¿no?, cuando escribe. Los de izquierda generalmente rentabilizan el trabajo de la derecha, ¿no? Y sí, pero cuando no escribe el 70% del libro e intenta además empujar, pero bueno, es un libro que hicimos con el objetivo de intentar unificar una experiencia política que es como cualquier iletrado y cualquier superviviente puede ser presidente del gobierno, y no solamente Pedro Sánchez. En este caso se trataba de identificar en qué ha caído la política española, que es un estado absoluto de pauperación. Sí, la verdad es que es lamentable el panorama. Y a mi izquierda, con calzón rojo, don Jorge Álvarez Palomino. ¿Qué tal está usted, don Jorge? Muy bien, don Luis, encantado de estar aquí. Un placer. Don Jorge, me da particular placer que venga, porque ya saben que saqué hace un par de años un libro que fue el primero en 200 años que defendía a Fernando VII. Además lo defiendo con documentos, es decir, no es una payasada. No ha habido ni la más mínima crítica a mi libro, es decir, nadie ha podido encontrarle ningún fallo, porque lo que he hecho ha sido coger documentos de la época, todos los que había relativos a, por ejemplo, la conspiración del Escorial, por ejemplo, el 2 de mayo, por ejemplo, la conspiración, el motín de Aranjuez, las abdicaciones de Bayona, y demostrar algo muy simple, que de todos los personajes que había ahí, el único que se comportó con dignidad y patriotismo era Fernando VII. Oiga, no me han podido refutar absolutamente nada. Y, para mi sorpresa, hubo otra persona que sacó otro libro donde, hombre, no es que defendiera a Fernando VII, pero, bueno, lo analizaba objetivamente para el periodo 1814-1820 y especialmente en lo relativo a la política exterior de España en aquella época. No entra en valoraciones, simplemente relata don Jorge Álvarez Palomino qué fue la política exterior española en aquella época, y no sale precisamente mal parado Fernando VII, ¿no? No. Además, bueno, yo creo que por comparación con las cosas que estamos viendo en política exterior ahora, pues cargar las tintas contra lo que se hizo en el pasado, vamos, eso era pero vamos, un nivel, una maestría en la gestión de la política exterior y la defensa de los intereses españoles que hoy en día nos parecen imposibles de comprender. Por cierto, hoy he retuiteado en X un hilo muy interesante de otro escritor, don Xavier Padilla, que es venezolano, residente en París, creo, y que ha sacado un libro sobre Bolívar. Y en el hilo que él ha puesto hoy, pues cuenta algo que es muy interesante. ¿Por qué el mito del Fernando VII asqueroso, al que, en fin, hay que odiar? Porque sí, pues muy sencillo, porque lo necesitaban los que querían crear el mito de Bolívar. El mito de Bolívar, el libertador, el luchador por la libertad. Pues todo héroe necesita un contrahéroe. ¿Quién es el contrahéroe? Fernando VII. Bolívar era todo lo bueno, Fernando VII era un asqueroso que justifica que Bolívar alzara a la gente contra semejante esperpento de Fernando VII, cuando es justo al revés.
Bolívar fue un auténtico canalla, fue un genocida y es el responsable del atraso en que se sumieron los territorios americanos después de la independencia. Pero bueno, si lo quieren ese hilo de don Xavier Padilla, entran ustedes en las redes y lo ven. Y después de esta disquisición, donde he aprovechado para hacer propaganda de mi libro, porque no tengo abuela... Claro, pues, como debe ser. Pues como debe ser. Como debe ser. A ver, su libro, Yo Presidente. Yo Presidente, bajo el seudónimo de Tristán Paniagua. Mi libro, Yo el Difamado, autobiografía apócrifa de un buen rey, Fernando VII. ¿Y su libro, don Jorge? La Alianza Imposible, España-Gran Bretaña en el reinado de Fernando VII. Por cierto, en el libro de don Jorge hay un aspecto muy interesante y muy aplicable a la política actual, a la geopolítica actual. Tendemos a pensar en términos de países. Estados Unidos no quiere a España, Israel quiere a Marruecos, España quiere a la Unión Europea. Todo eso son simplificaciones absurdas. Cada país es un mundo. En un país hay un montón de tendencias diferentes. Y entonces, por ejemplo, en el libro de don Jorge Álvarez Palomino, sobre qué pasó en España y la relación con Inglaterra entre 1814 y 1820, pues se demuestra cómo Inglaterra, pues no era Inglaterra, no había una Inglaterra homogénea que quisiera quitarle a España el imperio americano, no, en Inglaterra había gente en el gobierno que realmente apreciaba a España y que quería unas buenas relaciones con España y no quería una confrontación a nivel geopolítico. Y por otro lado, pues había gente que lo que quería era hacer negociete, quería los negocios de las colonias y que se dedicaba a presionar para que la política exterior inglesa fuera lo más hostil a España posible, ¿no? Totalmente, sí. Además, yo creo que eso es un poco en política exterior la teoría, el realismo, ¿no? Como teoría realista. Yo creo que muchas cosas acertó cuando hablaba de cómo juzgar el mundo en función de los intereses de los países. Pero quizá a veces nos equivocamos un poco en pensar, en poner todo el foco en el Estado como actor racional unificado bloque, ¿no? Parece justo, ¿no? Pues es que Estados Unidos quiere tal, pero Estados Unidos tiene, primero, una opinión pública que no necesariamente es la del gobierno. Dentro del gobierno puede haber muchos sectores, hay una oposición, pero luego hay departamentos distintos que a veces están peleados entre sí. Es decir, la política exterior es mucho más complicada que pensar que hay entes monolíticos enfrentados, ¿no? Y eso, pues a veces ayuda a entender cosas que de otra forma nos explican. Sí, las simplificaciones ayudan a entender el mundo, pero a veces lo dificultan. Bueno, vamos a aplicar esas cosas. Ceuta. Preguntamos hoy a los oyentes si ellos piensan que el gobierno de Sánchez sabía que se preparaba una avalancha en Ceuta. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo sabía o no lo sabía? Indudablemente lo sabían. No sé con qué alcance, con qué magnitud, lo sabía el rey de Marruecos, lo sabía el gobierno de España, entre otras cosas porque es imposible que se movilicen al unísono 90.000 personas sin que nadie lo sepa. Otra cosa es la causa original de ese movimiento. Si es un movimiento inducido directamente por el régimen alauita, si es un movimiento inducido por una especie, no de generación espontánea, pero sí de estado de opinión, que a su vez es agitado por el régimen alauita o consentido por el régimen alauita, pero evidentemente lo sabían. Entonces aquí hay dos temas, o lo sabía o no lo sabía. Si no lo sabían, deberían irse todos a casa, por desconocimiento, porque no funcionan los servicios de inteligencia, porque demostramos una vez más que estamos en la inopia, porque no se puede llegar a decir estábamos ocupando todos nuestros esfuerzos en los incendios y no tuvimos conocimiento de lo que estaba pasando, como si hubiera una especie de conocimiento selectivo y sesgado que llevara a no estar intentando identificar otro tipo de riesgos o amenazas, o en segundo lugar se sabía y no se hizo nada, bien porque se minusvaloró la amenaza o bien porque sencillamente se pensó que era una especie de, vamos a decir, de asalto como ha sido o invasión de quita y pon. Porque esto ya, si queréis, hablamos después. Hablabais ahora de cómo se conciben las relaciones exteriores, ¿no? De los mitos y de los timos, ¿no? Efectivamente, Fernando VII, bien lo habéis dicho, ha sido un timo durante mucho tiempo y es un error concebirlo como un timo. Igual que Carlos III se ha concebido como un mito y es un error concebirlo como un mito, porque Carlos III era una persona con graves problemas psicológicos y algún día también lo podremos explicar. Entre otras cosas, quería quemar todas las obras de arte donde hubiera una mujer o un hombre desnudo, porque estaba completamente loco, tenía un problema, era un heteromano con complejos, ¿no? Pero en este Carlos III quería quemar las obras de arte las escondió, de hecho las escondió. Tuvieron que esconderlas durante mucho tiempo porque querían quemarlas. Es más, las escondió un noble aragonés, porque además dijo, cuidado porque este tío las quema. Estaba loco. Carlos III tenía graves problemas de entendimiento y de relación con el arte, ¿no? Pero bueno, dicho eso, ¿no?
El caso de Ceuta, por supuesto que lo sabía el gobierno español. Dicho eso, Ceuta y Melilla es lo más parecido a lo que en política exterior se podría llamar un desequilibrio estable. Hay equilibrios inestables, esto es un desequilibrio estable. ¿Por qué digo que es un desequilibrio estable? Porque durante los últimos 50 años ha vivido un desequilibrio permanente donde en cualquier momento la amenaza, que es rampante y es constante por parte de Marruecos, se cierne sobre dos plazas que demográfica y orográficamente no tienen precedentes en la historia del mundo. Están completamente aisladas en un continente y amenazadas por un régimen. ¿Qué es lo que se ha hecho durante 50 años? Consentir. El régimen alauita consiente y de vez en cuando presiona. Y presiona ad limen, que es como presionan los regímenes musulmanes, que es presionar sobre la frontera. Y además el tiempo es un tiempo inmemorial. Les da igual hacerlo un día que esperar 40 años para empujar. Hay dos formas de propagarse para el islamismo. Una es a través del vientre y otra es a través de la presión en frontera. Y esto es un caso típico de presión en frontera. Vamos a ver por qué el rey Felipe VI no ha ido nunca a Ceuta y Melilla. Porque sabemos que no quiere el otro rey que vaya, porque se consideraría una especie de declaración de guerra. La única vez que fue Juan Carlos I a Ceuta, recordad que se retiró al embajador de Marruecos en España. Por lo tanto, eso es una relación de desequilibrio donde en el fondo Marruecos tiene una posición de fuerza, no nos engañemos, y donde se diseñó muy mal el marco constitucional. Esto de decir que sean ciudades autónomas está muy bien, lo dejamos, le damos un régimen asimilable a las comunidades autónomas, pero aquí habría que haber creado una especie de estatuto propio, pero mucho más fuerte, capitalizado y controlado directamente por la centralidad, por Madrid, ya que se les ha dejado a la gracia de Dios. Pero bueno, esto va a ser así, y por eso Sánchez se ríe. Sánchez le da igual. La playlist, en el fondo, la tenía preparada para sacarla el mismo día, porque sabe que esto es un parque temático y porque sabe que, en el fondo, con un añadido, y con esto concluyo, hasta ahora él ha mantenido el equilibrio, o el desequilibrio estable. El problema es que ahora hay un elemento que no existía antes, que son las redes sociales, los movimientos espontáneos, la autoorganización, la autogestión de los movimientos, que eso antes no existía y por lo tanto el régimen alauita podía controlar mejor los movimientos. Cuidado que eso sea una causa por la cual al final acabe estallando todo dentro de unos días. Sí, yo creo que es verdad que sobre si esto se sabía a un lado y al otro de la frontera, ¿no? De nuestro lado, ¿el gobierno de España lo sabía? Verdaderamente, no, yo creo que lo que ha planteado Mario es verdad. Sería gravísimo pensar que tenemos un gobierno que no se entera de esto. Es decir, ¿para qué sirve el Ministerio de Exteriores? ¿Para qué sirve el Ministerio del Interior? ¿Para qué sirve el CNI? Pero claro, también es verdad que tenemos un presidente, ¿no?, que dice que no sabía lo que hacía su secretario de organización. Y ni el primero ni el segundo. Entonces, claro, pues si no sabe lo que está ocurriendo en la sede de Ferraz, difícilmente sabe lo que ocurre al otro lado de la frontera. En España es que vivimos en esa anomalía, ¿no?, de que tenemos un gobierno que pontifica sobre política exterior como si fuese un experto, pero luego en cambio cuando le preguntan por lo que ocurre en su propia sede no lo sabe. Pero para mí es más interesante si lo sabía o no lo sabía Marruecos, porque esta es un poco el gobierno de Marruecos realmente está detrás de esto y era consciente. Yo creo que casi todos damos por hecho que sí, pero el discurso oficial es que no. De hecho no, pero claro, eso nos coloca en la disyuntiva también la misma, y es, para Marruecos realmente se ha colocado en una situación, si lo pensamos, complicada, porque si Marruecos no lo sabía, lo que estamos reconociendo, por lo tanto, es que el régimen alauita es un régimen incompetente, que es incapaz de controlar su población, que es incapaz de controlar los flujos migratorios, que tiene unos servicios de inteligencia que no funcionan, que no son capaces de monitorizar redes sociales básicas de su país y, por lo tanto, ojo, aliado prioritario de la Unión Europea para el control de seguridad, terrorismo y fronteras, y resulta que es un inútil. Pues esto, la Unión Europea entonces a lo mejor debería revisarlo. ¿Nos fiamos de un régimen que no sabe que 90.000 personas van a cruzar una frontera? Porque no podemos trabajar con esta gente. O sea, este régimen es un régimen de incompetentes. Claro, esta es una opción. La otra opción, que es la que todos damos por hecho, pero que Marruecos niega, es que evidentemente lo sabían. Pero entonces nos ponemos en un escenario casi peor. No son incompetentes, es un enemigo. Y estamos en guerra híbrida. Yo la duda que tengo es... O sea, no me cabe ninguna duda de que el gobierno de Sánchez sabía que se preparaba algo en Ceuta. De hecho, Vivas, el presidente de Ceuta, el lunes llamó a Moncloa para hablar con Sánchez. Oye, que se está preparando algo. Y no se puso al teléfono. Sánchez no le cogió el teléfono. Y su jefe de gabinete, el de Sánchez, le dijo, no te preocupes, no hay nada de lo que... Entonces, si lo sabía el presidente de Ceuta,
Si se hubo aviso del CNI, como se ha filtrado a los medios, pues por supuesto Sánchez lo sabía. Y además ayer Marlaska hace una intervención muy curiosa y dice: no es verdad que haya ningún documento ni ningún aviso de que podía haber algo remotamente similar a la avalancha de 10.000 tíos de hace unos años y tal. Ojo a esas palabras, porque lo que está diciendo es, bueno, había aviso, pero decía que no iba a ser tan grave. Eso es lo que está diciendo Marlaska en el fondo, ¿no? Por descarte. Dice, no había nada que avisara de algo remotamente similar. Pero había algo que avisaba de algo, ¿no? Yo creo que sabía Sánchez que se iba a producir algo. El gobierno de Marruecos, por supuesto, lo sabía. 90.000 tíos no cruzan el territorio marroquí de arriba abajo sin que el rey de Marruecos lo sepa. Y aquí la duda que tengo es: ¿hubo alguien cercano al Palacio Real marroquí que ordenó poner en marcha la operación, tal vez de acuerdo con Sánchez, para tener una escena humanitaria en la frontera que justifique el tirarla abajo, y lo que pasa es que luego se le fue de las manos a algún subordinado? Dijo, que hay que organizar, a sus órdenes, organizamos un asalto, a ver, chavales, y ¡pum! Y al final, en lugar de 3.000 tíos, mete 100.000. Entonces, claro, pues estalla todo. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que fuera el propio Marruecos, el propio gobierno marroquí, el que dijera, sí, vamos a organizar una escenificación, pero por si acaso cerdeas, te la voy a organizar gorda. Y se le fue de las manos. Yo tengo la convicción moral, evidentemente no tengo la convicción material, pues no tengo los datos, de que fue como tú lo cuentas. Es decir, que efectivamente ha sido un aviso programado por el régimen alauita. Yo no tengo ninguna duda. Por muchas razones, ¿no? Primero, no es la sentencia del Tribunal Supremo la que ha provocado esto. Es verdad que hay un efecto inducido que puede propiciar que haya una especie de justificación jurídica por la posibilidad de la entrada por el agua, y ahora hablaremos de eso en Ceuta y en Melilla, ¿no? Puede ser, yo no digo que no, pero se han producido determinados acontecimientos. En primer lugar, la relación de debilidad que tiene Pedro Sánchez con Marruecos, fruto fundamentalmente del conocimiento que puede tener Marruecos de determinadas actuaciones o actividades que haya podido llevar a cabo Pedro Sánchez o su entorno en un momento determinado. Sobre esto se habla mucho. Yo tampoco he tenido evidencias, me cuentan muchas cosas, pero claro, Madrid, sobre todo ya en agosto, es un mentidero. Ya el bulle, hay un vídeo, hay no sé qué. Pero yo no lo he visto, por lo tanto, de eso no puedo hablar. Tampoco es gratuito ni es fortuito que hace 3 semanas se votara en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Justicia, la posible concesión de la nacionalidad a los saharauis. No es. Quiero recordar que, bueno, ya desde que Pilar Alegría llevó al yayo del Frente Polisario a un hospital a Logroño, pasando, cuando era delegada del gobierno, pasando por Zaragoza, cualquier movimiento con los saharauis evidentemente siempre ha provocado una respuesta por parte de Marruecos, ¿no? Me imagino además que el rey Mohamed habrá dicho, si queréis ley de nietos, no os preocupéis que os envío todos los nietos que queráis, no hace falta ley, os envío 90.000 nietos y haced lo que queréis con todos los nietos marroquíes que os voy a enviar. Para mí es un aviso. Aquí las cosas no ocurren de manera fortuita. 90.000 personas no es un hecho fortuito, no es un hecho causal. Es una marcha, no verde, ponemos el color que nos dé la gana, pero es una marcha retráctil, voy y vuelvo. ¿Por qué? Por varias cosas. En primer lugar, para advertir a Pedro Sánchez que ellos siguen teniendo esa fuerza. Es decir, como decía al principio, esto es un desequilibrio estable. Yo soy el que tengo el control. Tened en cuenta que el control orográfico y el control demográfico lo tiene Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Se diga lo que se diga. Y ahora diré qué es lo que ha fallado durante 50 años. Y seguirá fallando, salvo que ese resto cambie radicalmente, que lo dudo. Segundo lugar, también es un aviso porque es posible que haya cambio de gobierno en España. Y aquí empieza a haber avisos ya. Es decir, vale, yo te envío ahí a 100.000 personas, o consiento que vayan 100.000 personas, vamos a ver cómo responde el gobierno socialista. Yo no he visto a Pedro Sánchez preocupado. Para nada, ¿eh? Es más, yo lo he visto eufórico, perdonadme. Más allá de los 100 muertos de los que nadie habla, eso de los casi 100 muertos, como si ya las personas fueran casis, ¿no? O, por cierto, que les da igual al régimen alauita que hayan muerto 100 marroquíes o lo que sea. Esos ciudadanos no son de nadie. Es terrible lo que ha pasado en el fondo, ¿no? 79 en España, por fin tenemos un dato concreto, y parece que 65 en Marruecos. Terrible. Y los que hayan podido caer en el agua y hayan desaparecido, ¿no?
Pero también puede ser un aviso, también puede ser un aviso de, oye, ¿qué va a pasar dentro de unos meses? Si hay un gobierno PP-Vox, ¿cómo vais a reaccionar? Porque yo tengo el control. Una forma de decir, yo os puedo llevar ahí 90.000 personas, ¿y qué vais a hacer? ¿Vais a poner una boya de manera estable? ¿Vais a estirar el espigón 400 metros en vez de los 40 que tiene ahora mismo el Tarajal? Por cierto, durante mucho tiempo, los propios ingenieros del ejército español han propuesto, incluso en la época del Partido Popular, y yo estaba en aquella época, o sea, las cosas como son, extender el espigón del Tarajal 400 metros, pero nadie lo ha querido extender. Las fronteras tienen que ser fronteras físicas. Pero aquí hay un tema de cuidado, no pongamos una frontera grande, acordaos con las concertinas, porque si ponemos las fronteras grandes parece que queremos matar a la gente, y es una forma también de ofender al Reino de Marruecos. La pregunta es, si dentro de 8 meses gobierna el Partido Popular y Vox, ¿tendremos unas fronteras diferentes? ¿Diseñaremos unas verjas diferentes? Que no es tan complicado, ¿eh? Extender el pantalán con un pantalán disuasorio en lo que es el Tarajal es una obra aproximadamente de 1 año, año y medio. Y no lo digo yo, que algo sé de obra, pero pública. Pero es que lo han dicho los propios ingenieros del ejército español. ¿Y por qué no se ha hecho durante 50 años eso? ¿Por qué veíamos las imágenes que parecía que hay un coladero? Pues porque no se ha querido, porque Marruecos no lo quiere. Eso es el desequilibrio inestable. Y hemos vivido 50 años con el desequilibrio inestable. A mí que no vaya el rey demuestra efectivamente que el desequilibrio es, pero lacerante completamente. No, es verdad que vivimos o sea, la relación con Marruecos es una relación clarísima de miedo por parte del gobierno español a cómo va a reaccionar Marruecos si hacemos esto, si hacemos lo otro. Claro, luego, sin embargo, el discurso público te intenta vender que es una vecindad fantástica y que hay una colaboración estrecha, de confianza, que se ve que es falsa en todos estos momentos, cuando se reconoce que no se puede hacer una cosa por miedo a una reacción, cuando no podemos hablar con Argelia por miedo a cómo reaccionan, cuando no puede ir el rey a Ceuta y Melilla por miedo a cómo reaccionan, cuando no se puede hacer obras en la frontera por miedo a cómo reaccionan, dices, este no es un vecino con el cual tienes una relación cómoda y agradable. Y a mí lo que me da mucho la atención, y creo que con la crisis de Ceuta se acaba de ver de forma clarísima, es que me parece que en general en España ha pasado una cosa que es rara, y es que ha habido un consenso muy grande, casi apolítico, en que el régimen de Marruecos es culpable de esto. O sea, yo creo que la opinión pública hemos visto opinadores pues desde la derecha hasta la extrema izquierda, hemos visto a las formaciones de poder, gente de Podemos, gente de Sumar, periodistas del régimen, de los medios a sueldo del PSOE. O sea, hemos visto en general un consenso muy grande, tanto por la izquierda como por la derecha, en culpar a Marruecos. Aquí casi nadie se creía que Marruecos no había organizado esto. Y hemos visto condenas muy duras por parte de gente de todo el espectro político a la corrupción, la tiranía, la forma inhumana en la que Marruecos está gestionando esto. Pero, sin embargo, es curioso, hay ese consenso, luego de repente salta al gobierno, y el gobierno español lo que hace es lo contrario. O sea, tenemos un gobierno, el del PSOE, que lo que te dice es que no. Que aunque todo el mundo en España está de acuerdo en que Marruecos es culpable, aunque todo el mundo en España está de acuerdo en que el régimen de Marruecos es un régimen enemigo y hostil, ¿qué va? Estamos todos equivocados. Y el gobierno insiste en que la vecindad es buenísima. Entonces, es tremendo, porque podríamos precisamente tener, yo creo, y con cosas tan brutales como ha sido el asalto a Ceuta, podríamos tener la base para el famoso pacto de Estado, ¿no? Que Sánchez del otro día lo quería con los fuegos, el pacto contra la emergencia climática. Creo que hay un consenso razonable en España en que la relación con Marruecos no está funcionando y en que el régimen de Marruecos no es un aliado fiable. Eso se podría, incluso en el Congreso de los Diputados probablemente se podría intentar buscar alguna forma de hacer una política exterior más lógica y encontraría apoyos, pero ¿qué ocurre? Que tenemos un gobierno vendido al enemigo. Es que el gobierno está trabajando por el invasor. De todas formas, yo personalmente no entiendo el por qué. Es decir, Marruecos tiene la llave de yo te regulo los flujos migratorios y por tanto cuidadito con lo que haces. Hombre, nosotros tenemos otra llave. Si tú me haces algo que yo interpreto como hostil, cierro mi frontera al paso de tus productos y no va un solo tomate al mercado de Marruecos a través de España. Lo envías por barco o haces lo que te dé la gana. Hombre, nosotros tenemos capacidad de hacerle a Marruecos mucho daño económico, boicoteando en la Unión Europea cualquier tipo de acuerdo con Marruecos, etcétera. Por tanto, si teniendo nosotros armas nos ponemos en manos de un enemigo que tiene sobre nosotros el grifo migratorio, pues solo se me ocurren dos opciones: o media un chantaje, que es la opción que todo el mundo baraja, Pegasus, o yo creo que hay otra opción más probable:
que es que hay mucha gente en la clase política española, y no solo en el Partido Socialista, haciendo negocio con Marruecos. Ambas, la A y la B. Las dos. No hace falta escoger y soborno. No hace falta escoger, pues claro. O sea, entre los expolíticos españoles, y no solamente el Partido Socialista Obrero Español, ha habido dos focos de desarrollo. Uno ha sido África, por parte no solamente de algunos políticos canarios, sino también de algunos políticos madrileños, y luego lo que ha sido Hispanoamérica. El que no sabe idioma se va a Hispanoamérica. Así de claro. Eso, Zapatero, como no sabe idioma, se va, y como tampoco sabe español, pues al final pasa lo que pasa, ¿no? Fijaos una cosa. En 50 años, insisto, yo creo que el diseño del constitucional de Ceuta y Melilla es incorrecto. O sea, nunca debería ser una ciudad autónoma, o sea, darles un poco autonomía, que parezcan un régimen estatutario asimilable al de cualquier comunidad autónoma, que los órganos colegiales, en fin, de los que participan en la toma de decisiones en los ministerios tengan el mismo voto que Cataluña o que Murcia o que Aragón, porque tienen el mismo voto como ciudad. Yo creo que eso, en el fondo, revelaba cierto desconocimiento de lo que iba a ocurrir, ¿no? ¿Por qué Ceuta y Melilla no son una zona económica especial, por ejemplo? ¿Por qué no tienen privilegios los puertos, o se desarrolla un gran puerto que tenga una especie de zona, vamos a decir, de exenciones fiscales? No me refiero a las ventajas fiscales que tienen ni el impuesto indirecto específico que tienen los ceutíes y los melillenses. Me refiero a un desarrollo profundo de lo que es la actividad económica de Ceuta y Melilla. Pues porque a Marruecos no le ha interesado. Porque intentar ahí establecer dos focos de desarrollo portuarios y puertos logísticos en Ceuta y Melilla sería automáticamente atacado por Marruecos. Dicho eso, yo estoy de acuerdo contigo, don Luis, estoy completamente de acuerdo contigo. Siendo cierto lo que dices, también digo una cosa, no ha habido ni un solo gobierno en 50 años que le haya, vamos a decir, ofrecido la cara, o sea, que le haya realmente retado a Marruecos a decirle: tú a mí no me chantajeas. Es verdad que la situación ahora es de mayor debilidad, porque el chantaje es mayor, probablemente fruto del conocimiento que tiene Marruecos de ciertas actuaciones, actividades del propio Pedro Sánchez, ¿no? Eso, a mí, yo la pregunta que me hago, porque yo aspiro a que este país cambie de gobierno en unos meses, creo que la aspiración colectiva, común, es cómo vamos a afrontar esto. Federico Trillo es muy buen amigo mío. Yo conocí a la reina de Inglaterra con Federico Trillo, por cierto, en Londres, en Ascot. Pero cuando tomamos me acuerdo que él siempre dice, ¿no? Yo cuando fui a Perejil, que por cierto Unamuno decía que era la Ítaca del Mediterráneo, lo decía así en algunos de sus escritos, lo digo ahora que está muy de moda las películas de época, me decía: yo lo que hice fue directamente seguir las órdenes del presidente del gobierno y ocupar el Peñón sin pedir permiso absolutamente a nadie. El Partido Socialista necesita pedir permiso para todo, a todos, en primer lugar a Marruecos. Y un gobierno que tiene que pedir permiso para actuar es un gobierno sumiso, es un gobierno dependiente, y efectivamente ahí está la teoría de los chantajes. Pero por otra parte hay negocios, y en esos negocios, si se rompe el equilibrio institucional, algunos de los negocios los revientan, y es verdad que no solamente hablamos de políticos del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, ante esta situación, yo vuelvo a hacer la pregunta. Es una pregunta, retórica, pero es que yo ya me quiero cargar de razones por tener esperanza. ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses, 7 meses, cuando haya un cambio de gobierno? Si esto ha sido un aviso, ¿qué va a pasar? Yo creo que tenemos la respuesta a esa pregunta, pero primero, pausa publicitaria. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061.
El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco, con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, preguntaba don Mario Garcés qué va a pasar. O sea, Sánchez ya va a dejar la Moncloa, como mucho puedes tirar el chicle hasta mediados del año que viene. Cada vez son más los rumores de que para noviembre disuelve y tendremos elecciones en enero o febrero. Pero bueno, para marzo, Luis. ¿Marzo? Luis, para marzo. ¿Así? Sí, ya te lo digo yo. Primera o segunda semana de marzo. Así, explíqueme. Y luego vamos a... Mis gargantas profundas, joder, son mis fuentes. ¿No? Bueno. Vale. Tenemos gargantas profundas. Algunas. Primera, segunda semana de marzo. Pero entonces está muy cerca. Bueno, no, habría 2 meses de... 54 días para... 54 días para las municipales. Sí, no, tiene margen. Tiene margen. Primera, segunda semana de marzo. Bueno, sería factible. Pero vamos, puede intentar estirar el chicle hasta julio, cuando acaba la legislatura. Independientemente de eso, lo que está claro es que su tiempo está tasado. En julio, una vez que se celebren las elecciones, a su casa. Y entrará un gobierno. Yo creo que si hay alguien en el PP que todavía conserva alguna ilusión de sacar una mayoría absoluta, yo supongo que ya se habrá desengañado y le habrán dicho, mira chico, déjalo. Tendremos un gobierno PP más Vox, como ha pasado en 4 comunidades autónomas, con toda la naturalidad del mundo. ¿Y qué hará ese gobierno con Marruecos? Pues, hombre, yo creo que tenemos una razonable confianza en lo que puede hacer, viendo qué es lo que ha pasado en Ceuta hasta ahora. Recordemos que en Ceuta ganaron PP más Vox las elecciones en 2023 y que el PP de Vivas, el que ahora se queja de que avisó a Sánchez y tal, se negó a gobernar con Vox y ha preferido gobernar en solitario apoyándose en el PSOE, ojo, y en el partido promarroquí. Y de hecho consintió Vivas, antes de las últimas elecciones municipales, que se declarara en Ceuta persona non grata a Santiago Abascal, que era una proposición presentada por el PSOE y por los promarroquíes, y en la que el PP se abstuvo, ¿no? Entonces, viendo eso, pues es fácil deducir. ¿Por qué el PP no gobierna con Vox en Ceuta? Pues porque el PP de Ceuta quería, en fin, no tocamos esto, no molestamos a Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Si meten a Vox, saben que con Vox, por supuesto, se va a molestar a Marruecos, todo lo posible. Con lo cual, ¿qué va a pasar si se mete PP más Vox en Moncloa? Porque por supuesto que se va a adoptar una actitud firme hacia Marruecos. La primera derivada sería cambiar el gobierno de Ceuta y que Vivas gobernara con Vox. Por ejemplo. Porque no tiene ninguna lógica que el gobierno central estuviera un gobierno PP-Vox y el otro se mantuviera con esa foto que parece la escopeta nacional. El día que aparecen todas las formaciones políticas juntas, de verdad, es una foto, no parece mentira que sea la España de 2026, pero la España de 2026. Entonces, lo primero, un cambio. O sea, Vivas ya debe estar dándose cuenta que le queda poco con la estructura que tiene ahora mismo. Pero el calendario acompaña, porque si tenemos las elecciones en marzo generales, con formación gobierno PP más Vox, por tanto después las elecciones municipales y autonómicas,
y por tanto ya Vivas, si es que gana las elecciones, en un nuevo gobierno no tendría más remedio que... Habrá que ver cómo afecta, claro, también en Ceuta todo esto, a nivel electoral, por supuesto, ¿no? El equilibrio de fuerzas, quién sale ganando, quién sale perdiendo, porque claro, pues yo entiendo que aquí probablemente va a haber castigo a políticas como estas, ¿no? Es decir, si se ha jugado a hacer que no pasaba nada y de repente hemos visto muy, muy, muy de cerca las orejas al lobo, pues eso yo entiendo que también el electorado a nivel Ceuta y a nivel España, pues esto afectará. De hecho, que esa es una de las derivadas por las cuales yo creo que al gobierno del PSOE no le interesa, esto no le interesa, y por eso querrá probablemente saltar otra vez a hablar de incendios, cambio climático, lo que quiera, porque no le interesa este discurso. O sea, es que esta narrativa sea la que impere en política, evidentemente le va a castigar a nivel electoral, yo creo. La gente va a ser consciente de que pues hay, ¿no? el relato. Y yo creo que es una de las cosas que para mí somos muy pesimistas y con razón, ¿no? O sea, creo que la situación es horrible, acabamos de sufrir una invasión en territorio nacional, el gobierno no hace nada, pero una cosa, por dar una nota positiva, yo creo que esta crisis viene a certificar la defunción del discurso migratorio de la izquierda. O sea, que me parece que es una herramienta política que está obsoleta. La izquierda hasta ahora y durante décadas, cuando se hablaba de migración, nos hablaba de que un discurso de acogida, de fronteras abiertas, de que ninguna persona era ilegal, de que la migración nos enriquecía, no era una amenaza, todas estas cosas. Yo creo que esto ya no se sostiene. Y no se sostiene porque la realidad lo ha desmontado y la gente lo ha visto. Y la prueba de que además es un discurso que ya no vende es que el propio gobierno, la reacción que ha tenido el PSOE, no ha salido a contarnos lo que nos va a enriquecer el tener 90.000 marroquíes más en España. No, ha salido a presumir de que los ha echado muy rápido, ¿no? Salía Álvarez con unas cifras que yo creo que no se cree nadie, pero a decir que en 24 horas había expulsado ya 60.000 personas. Y dices, o sea que el propio gobierno ya está aceptando la idea de que la inmigración es una amenaza, de que hay un reto en las fronteras, de que hay que dar una reacción rápida, de que hay que expulsar a los ilegales. Esto hace 5 años, 2 años probablemente, si tú decías en cualquier tertulia de radio o en el Congreso de los Diputados que había que expulsar a los inmigrantes ilegales, te decían que eso era racismo, que eso era xenofobia, que era una barbaridad. Y ahora es el propio gobierno del PSOE el que presume de que expulsa ilegales muy rápido. Es decir, creo que se da por cerrado por completo ese discurso buenista de que la inmigración no es un problema. Eso es así. Y la verdad es que está el panorama de cambios de discurso es curioso. El otro día veía un tuit, perdónenme, no recuerdo de quién, que llamaba la atención sobre otro cambio sutil pero significativo. Recuerdan ustedes que no hace tanto lo de llevar el pin de la Agenda 2030 en la solapa parecía casi la marca de la casa de toda la política española. Ahora no verán ustedes un solo pin de la Agenda 2030. O sea, ya eso se ha convertido en algo tóxico. Y en el tema de la inmigración, pues cuando Vox empezó a plantear las primeras propuestas, pues poco menos que se abrieron las puertas del infierno para intentar arrojar a los de Vox, esto es fascismo, xenofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora realmente, pues lo que planteaba Vox hace 5 años es lo que se discute, y términos como prioridad nacional, pues al final ha ganado Vox el debate. Remigración, que sonaba, pues no sé, como mussoliniano hace 2 años, pues ahora todo el mundo está diciendo, oye, es que aquí, en fin, puertas abiertas para todo el que quiera contribuir, porque no somos un país racista, pero el que venga a dar por saco o a aprovecharse de los servicios públicos sin contribuir, pues oiga, mire, no, remigración y a su casa, ¿no? En el año 75 en España había 150.000 personas extranjeras viviendo en nuestro país. Ahora hay 9 millones. 9 millones. Es el mayor cambio civilizatorio que se ha producido en la península y en particular en España. Y se ha asistido muchas veces al cambio como si fuera una especie de no sé si pecado providencial o era una especie de realidad que había connatural que había que asumir, cuando realmente la política trata de esto. Trata de fronteras, trata de población, trata de valores, pero cuando no hay valores más que la supervivencia política, cuando las fronteras están al albur de lo que digan nuestros vecinos y cuando me da igual que vengan unos otros, en el año 75 había creo que 100 o 150 marroquíes en España viviendo. Ahora hay 1 millón. Ahora hay 1 millón.
Pero fíjate, cifras que sepamos. Es decir, no sé si estamos calculando. Hablo de legales, hablo de legales. Pero fíjate, lo que no sabemos. Me acuerdo que una vez invité a mi buen amigo Alejandro Macarrón a una fundación a dar una conferencia sobre esto hace 15 años y simplemente daba datos. Alejandro, que se maneja bien en función de los círculos y de los foros, que yo solo voy a dar los datos. Bueno, aquello fue un escándalo, pero ¿cómo has traído a este hombre aquí? Ya no me invitaron más a esa fundación, tenía un puesto en el patronato, yo creo que ya me quitaron al año siguiente. Digo, bueno, ahora ya todo el mundo opina libremente sobre este tema. Imaginaos que en Marruecos hubiera 1 millón de españoles. Vamos a coger la derivada. ¿Vosotros creéis realmente que el régimen alauita habría consentido de una manera u otra que hubiera 1 millón de españoles en Marruecos? No. Y eso es la penetración por el vientre. Eso es la penetración por el vientre. Dicho eso, yo lo que no tengo muy claro, algo conozco a la izquierda de este país, es cómo va a funcionar sociológicamente estas cosas dentro del votante de izquierda. No lo tengo claro. Fijaos que a mí lo que he visto estos días me parece vergonzoso. O sea, yo creo que se han agotado todos los calificativos. Como diría que el mazo, déjame los adjetivos y quédate los adverbios tú, pero yo ya no sé ni qué adjetivo poner. Pero yo no tengo tan claro que la izquierda se haya desmovilizado por esto. Yo no lo tengo tan claro. Es decir, ellos viven en su propia burbuja. Y ellos han comprado un paquete en el que está presente fundamentalmente una especie de humanitarismo sin fronteras. España es una ONG que se puede llamar España sin fronteras, pero eso lo han comprado, como compran muchas cosas, quizá a veces por reacción a la derecha. O sea, cuidado que la izquierda tiene muchos aceleradores de voto, y ojo que en los próximos meses va a haber aceleradores y activadores de voto a lo bestia, a sacarlos todos. Pero a lo bestia, y les funcionan. ¿Usted cree que le funcionan? Sí. Yo creo que le funciona. Luis, creo que le funciona. Pero yo creo que tiene algunos que le funcionan a plena máquina, otros que están gripando y otros que dejan de funcionar. Completamente. Por ejemplo, yo tengo la sensación de que el cambio climático cada vez les va peor y por eso ahora ya no es cambio climático, ya es emergencia climática, porque como vemos que esto no moviliza a la gente, hay que asustarles mucho. Tienen otros, en cambio, que funcionan muy bien. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con feminismo sigue funcionando con bastante tirón. Tampoco demasiado, tanto, ya no tanto. Han cometido muchos errores. Y ahora pero se ha producido un levantamiento de muchísimas personas, sobre todo mujeres de izquierda, del feminismo clásico, contra los delirios trans, y en estos momentos pues hay un revertir las cosas en lo que ha tenido bastante responsabilidad Donald Trump con sus primeras decisiones. De aquí hay 2 sexos y déjense ustedes de chorradas. Fijaos que la hegemonía que casi tiene el PP en las comunidades autónomas viene de la crisis de la ley del sí. Cuidado, fue en aquel momento cuando el Partido Socialista entra en Barrena como consecuencia de la ley impulsada por Montero. Pero entonces, ¿qué palancas son las que usted dice que les funcionan? Pues fundamentalmente el miedo a la derecha. Esa palanca ha funcionado siempre a la izquierda. O sea, yo conozco a gente que aparentemente sensata, moderada, de izquierda, racional, que consideran este es un corrupto inaceptable, es un inmoral. A veces es una moral, es una combinación de amoralidad e inmoralidad, depende del momento, porque le da absolutamente igual todo. Es lo peor que hemos tenido, ¿no? Bueno, con zapateros, que yo no sé, yo creo que es una osmosis ahí. Pero fíjate, esos que me dicen no voy a votar hoy, yo los veo yendo a votar, porque ellos intuyen un gobierno que no quieren y no se perdonarían ese gobierno. Por lo tanto hay que jugar muy bien. Ya, pero esa palanca también debería haber funcionado en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, en Andalucía, y no ha funcionado. La clave es diferente, don Luis. La clave es muy diferente. Es que no estamos jugando muchas cosas. El gobierno nacional es otra cosa. Aquí se va a jugar en primera división, perdona que lo diga, ¿no? Y si alguien se ofende por decir segunda división en las comunidades autónomas, o sea, todos los matices, todas las modulaciones que está introduciendo Vox en los gobiernos del PP, que en muchos casos son muy positivas, en mi opinión, cuando sea a escala nacional nos estamos jugando las grandes legislaciones. El Código Civil, el Código Penal, la ley del aborto, estamos jugando ya cosas que no son meramente retirar la paga a los menas. Estamos jugando todo, hasta el modelo constitucional, si consiguen 210 votos. Ya, pero ahí hay un aspecto generacional que juega en su contra. Sí, es decir, en estos momentos esa izquierda que tiene derechofobia, pues hombre, es mayoritaria en los segmentos de más edad, en los segmentos jóvenes es justo lo contrario. Eso es cierto. Con lo cual el tiempo va haciendo tic en contra de... Eso es cierto. Sí, porque las
Claro, el miedo a la derecha, que es verdad que ha sido un vector potentísimo de movilización de la izquierda, y por eso los gobiernos pueden robar a mansalva y ser abiertamente inmorales y no pasa nada porque saben que la gente les va a tener que votar de todas formas. Pero claro, ese miedo a la derecha, yo tengo miedo a la derecha cuando pienso que la derecha va a encerrar a la mujer en la cocina, pero cuando va pasando el tiempo y eso ya no mueve tanto, yo tengo miedo a la derecha cuando creo que es que va a colgar gays de las farolas, pero veo que gobiernan un montón de comunidades autónomas y no pasa. Yo tengo miedo a la derecha cuando pienso que va a ser muy racista, pero si resulta que, lo que me están invadiendo y lo que quiero es precisamente que defiendan la frontera, entonces poco a poco, yo creo que el que vayan fallando todas estas distintas palancas hace que a la izquierda le cueste más movilizar el electorado, y lo que dice don Luis, al electorado más mayor que está ahí atrancado, ¿no?, en cobrar su pensión y votar a su PSOE, es más difícil moverle, pero al PSOE le está costando. Y de hecho solo está sobreviviendo, yo creo que porque se come a su vez y neutraliza a la extrema izquierda. Lo que no pueden es alcanzar ya grandes mayorías. Y antes decía algo don Luis, que es verdad, o sea, se están produciendo cambios de posicionamiento político, algunos delirantes por parte de algunos líderes nacionalistas y de izquierda, ¿no? Yo cuando veo cambiar la ropa del Zara a este Rufián, la cambia de la primera planta a la segunda planta en función de sus necesidades, es que cuidado, que hay que tentarse en los bolsillos. Es decir, cuando él vio que perdían a borbotones votos, y Esquerra a lo mejor no tanto, pero también en Cataluña a favor de Alianza Catalana, es que algo está cambiando, y por lo tanto eso que llaman en política, esa cosa tan horrorosa que dicen los modernos de los frames políticos, o sea, efectivamente la migración es otra palabra que ha introducido la izquierda, la inmigración en este caso que estamos viviendo en nuestro país. Las personas, a ver, no son migrantes, no son aves, que yo es que esto es otra cosa de la izquierda que ha comprado también el paquete parte del Partido Popular. Las personas son o inmigrantes o emigrantes, y es un género que se corresponde a las fronteras que existen. Solo las aves son migrantes, que no tienen dueño y no tienen país, y pueden migrar de un sitio a otro. Lo digo para que quede claro de una vez por todas, porque es una forma más de rechazar el concepto de frontera y el concepto de Estado-Nación. Pero como digo, si el propio Rufián, que es realmente el más, a decir, la gente dirá, voy a decir el más listo, el más astuto, no el más listo, pero es el más astuto porque es un superviviente, y los supervivientes tienden a ser astutos por pura supervivencia. Se da cuenta que hay que cambiar de discurso, que lo de la inmigración ya es un factor muy determinante a la hora de ver quién vota en Cataluña, pues evidentemente la propia izquierda se está reposicionando. Pero decías una cosa, don Luis. Mira, la izquierda en Europa lleva años controlando los flujos migratorios, eso se llama flujo migratorio también, como si fuéramos aves, controlan los flujos migratorios a través de normas muy rígidas. Quiero recordar el caso de Dinamarca. Estuve el año pasado en Copenhague varias semanas. Yo recuerdo, la propia izquierda es la que respalda la medida de que si una persona va a trabajar, tiene que dejar una especie de depósito para que en el momento que pierda el trabajo o no trabaje, pues con ese depósito se garantice que se va a pagar el viaje de vuelta. Y esto es así, y eso ha sido la izquierda europea. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Sánchez ha querido representar una especie de izquierda nostálgica, expresiva del interculturalismo, que es verdad que está gripando. Pero, tienes toda la razón, don Luis, hay un tema generacional, eso sí que lo descuento. Yo todavía, como tengo ya cierta edad, me sigo relacionando con estos biliosos de los años, que son, además tienen todos el mismo fenotipo. No, Mario, tienes toda la razón, pero vamos a votar otra vez al PSOE, ¿cómo vamos a dejar? Pero que voy otra vez, y además los tienes votando, que no vais a salir, vamos. Pero es verdad que hay un cambio generacional, y eso sí que es verdad que se está trabajando bien por parte de algunos partidos políticos. Es verdad que el reposicionamiento de las fuerzas políticas con la inmigración yo creo que es el tema político más importante, sin duda alguna, futuro. Además lo está siendo en Europa, es decir, en Europa es evidente, uno ve la política europea, bueno, y mundial casi podríamos decir con Trump en Estados Unidos, pero bueno, en Europa muy claramente la política ha saltado por los aires por la inmigración, y todo el mundo ha entendido que este es el gran tema. Y de hecho, pues las fuerzas patriotas que se han ido colocando en señalar que hay un problema, que hay una amenaza y que hace falta replantear ese modelo no multicultural de fronteras abiertas, son las que están triunfando. La izquierda esto la ha pillado un poco en una necesidad de reposicionarse, y aunque es verdad que hay mucha izquierda que yo creo que está yendo por la vía de, por ejemplo, Dinamarca, y que lo estamos viendo en otros muchos sitios. Por ejemplo, es curioso, ¿no? El Partido Laborista inglés
como que ha intentado dar palos a todas partes, pero Keir Starmer, en una cosa como un poco esquizofrénica, por un lado de repente sacó toda una política de defensa de fronteras y condena la inmigración, mientras a la vez, sin embargo, metía en la cárcel a cualquiera que criticaba la inmigración. O sea, los laboristas estaban ahí también un poco viendo qué hacían. Y luego hay un modelo que a mí es el que me parece muy preocupante, que yo creo que es el de Mélenchon en Francia, que es la apuesta por, mira, los europeos no nos van a votar. Entonces vamos a nacionalizar lo más rápido posible a todos los inmigrantes que podamos, vamos a traer muchos para que tengan hijos aquí y vamos a crear partidos plataforma de izquierda aupados por voto de segunda, tercera generación. Esos son los verdes en Gran Bretaña, que ahora mismo es la única fuerza de izquierdas que crece. Es la única fuerza de izquierdas que hay en Francia. O sea, la izquierda francesa ya cabalga sobre la ola de la inmigración porque no le vota a nadie más. Y la duda es, en España, ¿la izquierda va por esa vía? O sea, ¿Sánchez de verdad cree que eso es viable? ¿O el PSOE se reposicionará en algún momento hacia un estilo socialistas daneses y una política de nos hemos equivocado y hay que... No, Sánchez está jugando a ocupar el espacio que Mélenchon ocupa en Francia. O sea, están desapareciendo Podemos y Sumar e Izquierda Unida porque es que el PSOE se ha convertido en ellos. Entonces, eso... La verdad es que es una estrategia que efectivamente trata de radicalizar el asunto para con el miedo a la derecha poder ganar, pero en la práctica tú te vas a los sondeos en Francia y cualquier enfrentamiento en las presidenciales entre Reagrupación Nacional de Marine Le Pen y la Francia insumisa de Mélenchon arrasa Marine Le Pen. Es decir, esa radicalización de la izquierda al final les conduce a la minorización. No pueden ganar desde un planteamiento muy radical. Si solo gobiernas para minorías y solo te apoyan minorías, el problema es que acaba siendo minoritario. Claro, es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, donde el Partido Demócrata está siendo tomado en muchos sitios por candidatos en las primarias que son de el ala esa de Democratic Socialists of America, socialistas democráticos, que son, Partido Comunista tradicional. Bueno, pues sí, son los que tienen más fuerza dentro del partido, pero a la vez, de cara al electorado, esa radicalización hace que cada vez tengan menos posibilidades de ganar en noviembre, ¿no? Sí, es modelo Zoran Mahmadi, ¿no? En Nueva York. Eso te funciona en Nueva York, porque Nueva York étnicamente ya es una ciudad donde si te mueves... Nueva York es la Meca. Casi. Claro, pero en cuanto sales de allí ya no. Entonces es verdad, es una estrategia que efectivamente yo creo que a la larga les genera, les aboca a perder, pero bueno. Bueno, en fin, hemos hablado de Ceuta. Perdón, hay un aspecto de lo de Ceuta que a mí me preocupa, que son las amenazas. Porque independientemente de lo que opinemos sobre qué pasó en la invasión, independientemente del caos de cifras, donde Marlaska dice que quedan 2.000, el delegado del gobierno dice que quedan 2.500, los portavoces vecinales dicen que entre 5.000 y 15.000 quedan todavía deambulando por las calles de Ceuta. Independientemente de todo eso, hay otra cosa, que es que para el 15 de agosto están amenazando, están convocando influencers marroquíes a una nueva invasión. Y no solo eso, sino que en las redes sociales en Marruecos se están publicando fotos de ceutíes con amenazas explícitas. Si ves a este en Marruecos hay que quemarle el coche. ¿Y el gobierno español va a hacer algo cuando se está amenazando a ciudadanos españoles desde Marruecos? Yo hace años, cuando paseaba por Rabat o por Casablanca, me hacía gracia ver todas las antenas parabólicas que tenían las casas con el objetivo de ver la televisión española, ver a Ana Obregón seguramente y sus curvas, porque esto era Marruecos en aquel momento. La aspiración era ver la televisión española. Luego los odiarían o no, pero la aspiración era ver la televisión española. 30 años después de eso, ahora mismo todo el mundo tiene redes sociales. Y ahí es donde creo, lo comentaba en mi primera intervención, que a lo mejor el régimen alagüita ya no controla todo. A lo mejor ya no llega a controlar todo. ¿Qué quiero decir? No sé yo. ¿Pruebe usted en una red social de Marruecos a insultar al rey de Marruecos? No, por supuesto, no, eso sí, lo de insultar ya se arregla inmediatamente, ¿no? Pero es verdad que pueda empezar a haber ya movimientos un poco más descontrolados. Puede haberlos.
que no digo que no los conozca el rey Alagüita, sino que ya intentar gestionar. Antes era muy fácil, antes llamabas al servicio de inteligencia marroquí, dices, oye, movilízame a estos, o acordaos, bueno, cuando fue la Marcha Verde, eso fue muy fácil, venga, todos para allá, que parece que seáis una especie de población civil, cuando en el fondo muchos llevaban las botas militares, pues había que intervenir, había que disparar, esa era la realidad. Por cierto, la primera visita que hizo Juan Carlos cuando no era rey todavía, que vio aquello y salió por patas, nunca mejor dicho, y se volvió 30 años después prácticamente. Eso es para que veáis cómo es la situación de desequilibrio inestable que hay ahora mismo en Marruecos, ¿no? Lo del día 15, es verdad que está cundiendo, lo he leído en varios sitios, puede producirse. El problema es si estamos ante una marcha verde intermitente, estamos ante amenazas constantes, eso que llamábamos guerra híbrida o amenaza híbrida o ataque híbrido, si va a ser un ataque consciente y permanente, si realmente a alguien se le va a despertar de las vacaciones el 15 de agosto, no hemos hablado, pero ahora ya está todo el mundo de vacaciones. Este es un país que hace 2 meses rezaba con el Papa, que hace 3 semanas nos íbamos a la calle a celebrar que había ganado la selección española, que hace 2 semanas todos nos rasgábamos las vestiduras por los incendios, que hace 1 semana nos quejábamos de la invasión y que ahora está todo el mundo tomándose una paella en la playa. Ojo, ¿eh? Y cuando digo todos, me refiero a los políticos, que yo todavía no he entendido el concepto de vacación política. Yo en mi época de secretario de Estado yo no tenía vacaciones. O sea, yo asumo el cargo con la carga. Pero es que aquí hay una especie ya de diletantismo político donde todo el mundo se va. ¿Qué puede pasar el 15? En primer lugar, que les van a joder las vacaciones a unos cuantos, como ocurra. Con lo cual alguno estará ahora mismo intentando disfrutarla al máximo. Estos son así. Venga, prepárame una intervención, por si pasa algo el día 15, a ver cómo salimos, y el outfit de la reinvasión. Lo siento hablar así, pero esto es que la política en España está convirtiendo en un circo desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, no lo sé, me da la impresión, a ver, hay 2 hipótesis, que ocurra o que no ocurra. Yo no tengo tampoco evidencia ni convicción moral de lo que puede ocurrir, ¿no? No convicción material. Si vuelve a ocurrir, bueno, es que esto va a ser ya, como digo, un parque temático, es decir, va a haber qué fin de semana nos vamos y qué fin de semana nos volvemos. Porque está claro que como no va a haber regularizaciones y la situación es conocida, salvo los menores no acompañados, ese concepto también es eufemismo, que ahora mismo pues dice Sánchez que habrá que atender humanitariamente. Bueno, para eso ya se encargan de grabar a algunos niños llorando junto al ejército. Es que yo veo unas imágenes en El País o en algunos otros diarios. Mirad este niño que se ha quedado solo. Primero, el niño está muy bien alimentado. El niño le sobra peso por todos los lados. Y ese niño dudo que no sepa dónde están sus padres. Es que ya vale. Ya vale tomar el pelo a la gente, pero hay gente, España es muy mórbida, y hay una parte de la sociedad, no solamente de izquierda, también una parte de la derecha que es mórbida con este tipo de cosas. Bueno, si eso ocurriera, pues estamos ante un escenario completamente diferente, y es que se van a tomar la frontera ya como una especie de chicle donde pueden entrar en cualquier momento, pero es que eso que llamamos Europa como estructura no se lo debería permitir tampoco, tendría que reaccionar de alguna manera, ya no España, se ha puesto de cachondeo es este. O bien van a ser amenazas con actos que no se van a cumplir, pero que van a estar presentes de manera sistemática. Pero por eso digo que ahora hay ese elemento que son las redes sociales, que puede de pronto crear un estado de opinión, un magma que luego no se cumpla, pero que va a estar ahí. Ya digo que no sé qué nivel de control tiene el rey Mohamed. Luego... Y se añade otra pregunta relacionada un poco con eso de que los países no son monolíticos. ¿Qué sectores hay en estos momentos pugnando en el gobierno de Marruecos? Porque a nadie se le oculta que el rey de Marruecos no está precisamente en una situación de salud muy boyante, con lo cual está habiendo puñaladas entre sectores para posicionarse de cara al post-Mohamed VI. Pues a lo mejor también estamos asistiendo a algo de eso, ¿no? Podría ser. Hombre, yo creo que en Marruecos es verdad que si nos ha demostrado una cosa es que es un país que tiene una política exterior sólida, que viene también mucho pues a ser una monarquía absoluta, pues eso también da mucha continuidad, ¿no? Frente a las desventajas que tenemos nosotros de que aquí cada cambio de gobierno, bueno, en general casi ninguno tiene una política exterior, ¿no? Pero vivimos siempre un poco al albur de lo que se le ocurra al presidente de turno. Allí ha habido una continuidad muy clara y eso hace que Marruecos haya ido trabajando muy despacio, muy lentamente, su red de contactos, sus influencias, sus sobornos, sus chantajes, poco a poco. Entonces, es verdad que hay, yo creo que, digamos, tienen, como tienen los países que son exitosos a nivel internacional, tienen una política definida que no depende mucho de vaivenes
o de cambios. Que por supuesto luego habrá luchas de poder internas, sin duda, y dentro del gobierno, ¿no?, del MACCEN, pues allí habrá que reposicionarse, y el papel de las Fuerzas Armadas, cómo de influyentes son dentro del gobierno, la gendarmería como también un elemento de poder dentro del país. Pero bueno, yo creo que Marruecos, sobre todo, una cosa, y eso no lo hemos tocado, ¿no?, pero que es un poco también la parte, ¿no?, el otro elefante de la habitación que tenemos. El problema es que Marruecos ha jugado muy bien sus cartas, y claro, en el momento en el que se ha posicionado como el socio estratégico de Estados Unidos en el Magreb, con un apoyo fortísimo del gobierno americano, con apoyo de Israel, a ti te relega, por lo tanto, a país secundario, pues claro, es complicado, porque cualquier conflicto que tienes con él es un país que te puede desplegar una diplomacia muy fuerte. Y ojo, porque hemos hablado mucho de la conexión, que es fortísima, con Israel y con Estados Unidos, de Marruecos, pero no hemos hablado de la conexión con Francia y la Unión Europea, porque es que el gobierno francés aquí tiene unas relaciones con Marruecos que son abiertamente hostiles contra nosotros. El gobierno francés está preparando la firma de un acuerdo de amistad con Marruecos, que es lo que explica que el gobierno francés haya sido uno de los 5 no beligerantes contra Sánchez tras la invasión. Porque claro, si se suman a la carta de los 22, entonces Marruecos diría, pues ahora no firmo el acuerdo de amistad, ¿no? Claro. En fin... Algún pobre ¿no?, socialista en redes sociales decía, ¿qué? Francia solidaria con nosotros, qué bien, tal. Y dice, no, Francia solidaria con nosotros, no. Francia está solidaria con Marruecos, que tiene unos intereses que además son de pinza contra ti, y para no estropear su relación preferencial con Marruecos, evidentemente no firma la carta de Meloni. Bueno, pero claro. Pausa publicitaria y vamos a hablar un poquito de la corrupción socialista, valga la redundancia. Tu voz, tu libertad. Tu radio, Radio Libertad. En Regis Global creemos en una forma de cuidarse basada en la naturaleza, la formulación y el bienestar diario. Por eso hemos desarrollado una gama de complementos alimenticios pensada para acompañarte cada día. Regis Global, el laboratorio de la naturaleza. Descubre toda la gama en regis-global.es o en el teléfono de pedidos 93 362 2100. En Radio Libertad tienes lo mejor del Toro Televisión. Al mediodía, la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta. Y al final del día, el gran debate, el gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y el Toro Televisión, la información que importa cuando importa. Radio Libertad también es el Toro Televisión. ¿Sabes todo lo que el magnesio puede hacer por ti? Es vital para tu energía, tus músculos y tu bienestar. Con solo 2 litros de agua mineral Sierra Cazorla obtienes hasta el 30% del magnesio que necesitas cada día. Y además es muy baja en sodio, perfecta para cuidar tu salud. Agua mineral Sierra Cazorla, rica en magnesio, baja en sodio, rica en vida. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, yo no sé si mis 2 contertulios de hoy, además de excelsos escritores, forman parte de alguna comunidad de vecinos. Sí, lo que pasa es que yo soy arrendatario, entonces no... O sea, usted no yo no sufro. ¿Usted? Yo desde muy recientemente, hace un mes. O sea, que un mes. Desde hace un mes usted todavía no tiene experiencia. Los que llevamos muchos años siendo miembros de alguna comunidad de vecinos,
pues somos conscientes de hasta qué punto puede a veces ser una tortura el asunto, sobre todo con la cuestión de las cuentas, los asuntos económicos, y que si no sé quién no paga una farola, y que si la derrama, que no, enfrentamientos brutales. Luego la gente pues trata de hacer las cosas lo mejor posible, pero no todos nos ha llamado Dios por el camino de la contabilidad, y resulta pues que a veces las comunidades de vecinos tienen los libros de cuentas manga por hombro. Bueno, ¿tiene usted algún problema de ese estilo? ¿Los gastos de su comunidad no dejan de crecer? ¿O tiene usted algún tipo de duda sobre la gestión actual o pasada de la comunidad? Resulta que cada vez pues parece que hay menos dinero o no se sabe a qué se dedica. Bueno, pues en Audita Tu Comunidad le hacen una valoración inicial sin compromiso ninguno de la gestión económica y administrativa de la comunidad de propietarios. Analizan la situación, las cuentas y le dan un informe personalizado, concreto, con los puntos de posible mejora, con las medidas que habría que adoptar para que esa mejora se lleve a cabo, y todo ello por un único pago de 100 euros, sin compromisos posteriores y sin cuotas de ningún tipo. Y además, si resulta que se hace el análisis inicial y no detectan en Audita Tu Comunidad que hay posibles formas de mejorar la gestión, pues entonces no le cobran nada. Es decir, le cobran con el informe diciendo, mire, puede usted ahorrar aquí, 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 puede usted hacer esto o hacer lo otro. Además, pues si llaman ustedes para informarse, pues esa consulta, por supuesto, no tiene ningún coste. En Audita Tu Comunidad saben lo importante que es evitar los gastos innecesarios, cuidar las cuentas día a día y al final, pues tener la tranquilidad de que en tu comunidad no haya líos económicos, ni, que suele ser la derivada normal, líos entre vecinos de convivencia. Llame ahora al 632 124 963. 632 124 963 o solicite información sin compromiso a través de la web auditatucomunidad.com. Soluciones reales para comunidades responsables. Bueno, ¿qué les parece a ustedes que sigan pasando los días y sigamos sin tener una explicación por parte de José Luis Rodríguez Zapatero sobre cuál es el origen de sus joyas? El tío decía que en 8 o 10 días me daría información, pues todavía estamos esperando. Oiga, ya va más de mes y medio, ¿no? Y además, en su primer comunicado, Zapatero dijo que daba una autorización universal para investigar sus cuentas en el extranjero. El juez ordena a la UDEF que investigue todas las cuentas de Zapatero y de las personas con él relacionadas. Entonces va el abogado de Zapatero y recurre la decisión del juez. ¿Pero en qué quedamos? ¿No había usted autorizado que le investigaran todo porque no tenía nada que esconder? Pues parece que algo debía de tener que esconder, ¿no? Esta vez voy a hablar como inspector de Hacienda. Vamos a ver, Zapatero es muy torpe, porque después de muchas semanas diciendo que no iba a declarar nada, que no iba a hacer nada, aparece en esa famosa entrevista y dice algo muy representativo. La gente dijo, no, esto nada, ha sido un masaje. La entrevista con Javier Ruiz, ¿no? En Televisión Española. Dice, no, es absolutamente inane. No, la entrevista tiene un peso jurídico importante, porque es muy tonto. Zapatero es muy tonto. Y dijo una cosa que despejó una duda. Y con eso a mí me vale, y le vale a la agencia tributaria y le vale al juez. ¿Cuál? Es que dijo que era el donatario, que era el propietario de las joyas. Ojo, dijo que él era el propietario. Y dijo dos cosas curiosas, que las tenía sin ningún uso ni destino y sin ningún afán patrimonial. Yo, si ahora me está escuchando alguien en las ondas y me quiere regalar un Sorolla o un Goya, sin afán patrimonial me lo voy a quedar. Y se lo da usted sin uso ni destino. Sin uso ni destino. El origen está por determinar. Pero dijo que era donatario. Por lo tanto, si eres donatario, ya has cometido un delito. O sea, ahora lo voy a explicar. Él se autoinculpó. Hasta ahora no lo había dicho. Y seguramente no lo había dicho por lo siguiente. Vamos a ver. Yo no tengo claro que esas joyas sean suyas, pero él ha dicho que sí. Por lo tanto, ya se autoinculpa. Había dos opciones. O que las tuviera en depósito, que alguien se las hubiera dado, o que fuera el propietario.
En caso que fuera el propietario, las había adquirido a título lucrativo o a título no lucrativo. No hay más, o se las había encontrado por la calle, como este tipo que es el murciano que se las encontró en Sevilla, el trans que se las encontró el Sorolla y se lo llevó a su casa y luego lo devolvió. Puede ser, pero no lo creo que Zapatero vaya por la calle recogiendo joyas. Si es en concepto de depósito, son propiedad de alguien. Y ese alguien las ha introducido en España. Y eso ya es contrabando. Y si esa opción hubiera existido o existe, seguramente Zapatero no querría revelar el nombre de quien se lo ha dado, porque ha cometido un delito y porque quien entrega joyas en el mundo en el que él se relaciona, donde hay gente que por menos ejecuta a alguien en un minuto, pues a lo mejor no le interesa decir quién era la persona que le había dado esas joyas en depósito. 2. Si se las han dado, aquí sale de pronto el gran abogado Felipe González. Felipe González, es que yo si lo sumas a todos los expresidentes y el presidente actual, es que no llenan un estuche. Cuando dice, hombre, pues que lo devuelva, si es un regalo que lo devuelva. No, perdona, vamos a ver. Si ese regalo fue como consecuencia de haber sido presidente del gobierno, si te lo has llevado a tu casa, es un hurto, por lo tanto has cometido otro delito. Y si es a título personal, es una donación. No puedes recibir donaciones siendo presidente del gobierno, salvo que sean poco representativas, eso es lo que dice su código. Vale. Si él dice que es donatario, él cuando le dan esas joyas tiene que declararlas en el impuesto de sucesiones y donaciones. Suponiendo que no fue su mujer la que se lo diera, ni ningún pariente, aunque no sabemos aquí, porque como la dinastía de su mujer, o su suegra, no sé qué, pero vamos, está claro que no es su familia. Pues él tendría que haber tributado, y si estamos valorando, según Ansorena creo que lo valoró en 1.300.000, el impuesto de donaciones son aproximadamente 800.000 euros. Por lo tanto, ya ha cometido un delito fiscal. ¿Qué puede decir él? No, bueno, pero eso ya prescribió. ¿Puede jugar esa carta? Sí, pero hay otro problema. Por eso porque como es tan tonto, por eso está la agencia tributaria tan nerviosa. Por eso el juez le ha dicho a la agencia tributaria, bueno, actúen porque esto es absurdo. Lo que ha hecho este tipo es autoinculparse. Vale, no lo hiciste, pero en el impuesto sobre la renta, cuando se descubre, tienes, que es ahora, tienes una ganancia patrimonial. Y esa ganancia patrimonial tributa al tipo marginal, que es el 45%. Por lo tanto, 1.300.000, el 45% son unos 600.000, 700.000 euros. Y el delito fiscal está en 120.000. Por año tributario y por concepto. Por lo tanto, ya está. O sea, él ha cometido un delito. ¿Pero ese delito habría prescrito? No, porque la ganancia patrimonial no prescribe. Es que tiene una ganancia patrimonial en renta. En donaciones podría haber prescrito, si la donación fue hace más de 4 años. No lo sé. Como no se sabe el origen, yo no tengo ni idea y no puedo hacer especulaciones, o hacerlas de cualquiera, ¿no? Pero tiene una ganancia patrimonial en renta. Por mucho que diga que lo tiene sin afán patrimonial. Expresión que pasará a la historia de la Hacienda Pública Española. Yo tengo un patrimonio sin afán patrimonial. No, por eso lo tenías en una caja fuerte, porque no tenías ningún afán patrimonial. O sea, tú recibes bisutería y te la metes en una caja fuerte. No todo el mundo tenía caja fuerte en su casa, por cierto. Ha mencionado usted una posibilidad que no se me había ocurrido y que es interesante. Si no eran suyas y alguien se las dejó en depósito, por ejemplo, como garantía de que luego se pagarían adecuadamente las comisiones por un rescate, quizá. Por ejemplo, es que es una opción. Yo cuando él no lo decía, es más, yo tengo en mi cabeza, quizá por años de trabajo, que no es suyo, ¿eh? Yo tengo en mi cabeza que eso se lo ha dejado a alguien. Puede ser en depósito, puede ser como anticipo, puede ser en como cualquier prenda, concepto, puede ser como prenda, pero claro, si es así, él tiene que decir quién se lo ha dado. Y a lo mejor no puede decirlo. Sí, porque la gente con la que se juega los cuartos no es precisamente... Esa era la primera opción. Por eso cuando el otro día dice, no, yo soy el donatario, es mío, pues, chico, has cometido un delito fiscal. A lo mejor, sí, no solo no podría decirlo por miedo a represalias de quien sea, sino porque probablemente si revela quién es la persona que le ha dado eso, en el fondo te estás inculpando entonces en negocios con alguien que seguro no deberías estar haciendo sea negocios. Depósito, en sea el momento donación, en que salga el nombre de la persona, entonces eso abriría otra idea de con quién se está negociando, por qué recibe esto. Claro,
Entonces yo creo que él tiene mucho miedo y por eso no va a decir el nombre ni lo quiere decir y no hace más que postergar la revelación, porque sabe que en cuanto salga el origen eso le va a abrir la puerta a toda la trama de negocio corrupto con quien sea que no sabemos quién es, pero que evidentemente no es un negocio limpio en el que tú acabas teniendo un montón de joyas no declaradas en una caja fuerte. En ese sentido, pues hombre, se entiende el movimiento del juez pidiendo a la UDEF que aclare todo el tema de la propiedad venezolana de Plus Ultra, porque posiblemente venga por ahí, ¿no?, el asunto. Y además al juez diciendo a la agencia tributaria que investigue, porque quiero recordar que la causa penal no estaba vinculada a la tenencia o la propiedad, en este caso a título dominical, según el de las joyas. Por lo tanto, usted, la agencia tributaria, investiga. No es que la agencia tributaria, no, esto es un non bis in idem, ¿cómo voy a hacerlo si está el juez? No. Ojalá yo usted investigue, porque estoy en otra cosa, ya veremos cuando abra pieza, usted me va a informar de lo que ha ocurrido. Tiene un problema muy fuerte Zapatero. O sea, Zapatero está en la antesala de un procesamiento que le puede llevar a la cárcel le va a llevar a la cárcel con casi toda seguridad. No sé si como Al Capone por delito fiscal o por otras cosas, pero Zapatero y sus hijas, que esa es otra. Hace falta ser bastante corto para implicar a tus hijas en una trama delictiva, ¿no? Yo creo que vieron una tarde lo que el viento se llevó y cogió mal la frase, en vez de decir aquello de la tierra es del viento, ¿no? Cogió la famosa frase nunca volveremos a pasar hambre, ¿no? Y en el caso de las hijas está claro que no pasan hambre, salta a la vista que no pasan hambre esas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que daría mucho para hablar, sobre la actividad posterior de los presidentes del gobierno, de los ministros, de los secretarios de Estado y de alguno más. Primero, porque un expresidente del gobierno cree que tiene una especie de obligación, no, mejor dicho, un derecho moral o preternatural a ser millonario después de ser presidente del gobierno. Porque lo que entiende es, todo lo que hace no es como asesor, lo hace como conseguidor. Y eso no es lo mismo, eso es delito. Yo ya estoy harto de ver informes verbales, informes de no sé qué, no. Vamos a ver, lo que se está pagando, no solamente otros, y no solamente el Partido Socialista Obrero Español, don Luis, y estas cosas hay que decirlas claras, se está pagando agendas, se están pagando llamadas telefónicas. Esta es la realidad. ¿Pero qué va a asesorar Zapatero? Eso puede haber una línea más o menos difusa entre lo que es el lobby legal y lo que es el tráfico de influencias. Es verdad. Pero por regla general, la cosa es muy simple. Si resulta que tú participas en un proceso, yo quiero ayudar a don Mario Garcés a que le den no sé qué concesión, y entonces hago un informe de 480 páginas analizando aspectos técnicos, legales, y justifico por qué él es la mejor opción. Eso es lobby y es legal. Si yo voy y digo, oye, a ver, Pepiño, que sea, que fíjate que me tienes que dar esto, dáselo a Mario, que es amiguete. Eso es tráfico de influencias. Y luego por medias haces un falso que no pone nada, se lo encargas maquetar a tus hijas y encima cobran. Eso es más común de lo que parece, ¿eh? Eso es más común de lo que parece. Informes verbales, informes insustanciales, que se cobran a un precio que no es el precio de mercado, y ahí es cuando debería entrar la inspección tributaria y eso llevarlo evidentemente a un fiscal o al juez. Mire, esto es absolutamente inaceptable. Y respecto a las hijas, hay un compañero periodista, un amigo nuestro, que siempre dice, no, aquí en este país, que colabora también con esta casa, en este país el que más o el que menos siempre ha querido ayudar a sus hijos. Yo sí que no digo que no, pero no de esta manera, por el amor de Dios. Es decir, estas niñas, con todo mi respeto, ya son dos señoras mayores de edad, pues esto es como el caso de Ábalos. Hay que ser muy bastardo moralmente, para implicar a tus hijos en una trama donde se están cometiendo actividades ilícitas. Me diréis, no, ya son mayores. Por supuesto que son mayores de edad, demuestra que no son muy lúcidas. Pero a mí esa manía del expolítico español de me tengo que hacer millonario, porque aquí hay muchos que están en consejos de administración, del IBEX, han colocado, aquí uno se levanta 1 millón, 1,5 millones, que la gente está levantando muchísimo dinero en este país. Expolíticos, muchísimo dinero, de un lado y de otro, muchísimo. Y luego está ya la virtud esa de colocar al hijo. Y en algunos casos, de un lado y de otro, es escandaloso. Un niño de 25 años no puede llevar, con todos mis respetos, y estoy claro que no estoy hablando del Partido Socialista Español ahora mismo,
la representación de la cartera en Occidente, en Europa Occidental, de Gazprom? Por ejemplo. Y no, porque a lo mejor es un tipo muy inteligente, pero está claro que no lo ha conseguido por su inteligencia. Y si no, por favor, todos los que tenéis 25 años, llamad ahora mismo a Gazprom a ver si os contratan. Esta es la realidad. Y esto hay que acabar de una vez por todas. Y ahí siguen, y que no hablen de mérito, ni de esfuerzo, ni de capacidad. Se están riendo de todo el mundo. Y lo de las hijas es patético. Pero bueno, es que lo más probable es que las hijas acaben también siendo procesadas y condenadas. Pero esto es lo que hay. Y ojo, como se demuestre que haya cuentas en algún sitio donde Sonsoles también sea condómine de esas cuentas, cotitular de esas cuentas, porque se ha podido beneficiar también. Y hay sentencias. Entonces es partícipe en el delito a título lucrativo. Claro, ha habido ¿no? muchos casos en el ámbito local que conocemos, sobre todo en Andalucía, de gente, de mujeres que se han beneficiado de esto. Entonces, cuidado. Luego, hay una parte que yo no sé cómo progresa eso, pero que es por otro lado, con el rescate de Plus Ultra, si parece, ¿no?, que efectivamente entiendo que si Zapatero influyó para que ese rescate se hiciese de forma fraudulenta, pero también tiene que haber una responsabilidad entonces legal por parte del funcionario, del administrador, del público que toma la decisión. Por lo tanto, o sea, es que aquí ya no solo es Zapatero, claro. Y eso yo creo que es la parte que más preocupa al gobierno. Claro, ¿cuál es la defensa de Zapatero? El delito, tal como está configurado en el Código Penal, habla de influenciabilidad. Y para el concepto de influenciabilidad ha sido definido de manera muy restrictiva por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es decir, que si alguien es expresidente, ¿yo qué influencia voy a tener si yo ya no ejerzo ningún tipo de poder directo ni autoritas respecto a la resolución de actos administrativos? Y es donde él quiere tirar. Es más, insiste Pedro Sánchez y todos los ministros en decir, esto pasó, todos los filtros, todas las fiscalizaciones de la intervención, todos los controles, aquí informaron decenas, y digo decenas, de funcionarios públicos. Y yo estoy harto ya de denunciar como funcionario público que soy este tipo de decadencia que sufre el funcionario. Esta llamada clásica del secretario de Estado del ministro, oye, tenemos que hacer un informe favorable sobre esto, no te preocupes, porque le va la carrera administrativa en esto. En el momento que los funcionarios, porque aquí lo ha dicho muy bien, y en el caso de Ábalos igual, las adjudicaciones no se daban así porque sí, sino que había un jefe de carreteras, un jefe de marcación, un jefe de unidad de carreteras, un jefe de ADIT que firmaba un informe favorable para la adjudicación del contrato. Como hemos visto con el puesto de coordinador de orquestas de Badajoz, del hermano de... Que había 9 imputados ahí, 9 funcionarios. Claro, entonces, el momento que el funcionario diga, hasta aquí hemos llegado, pues el funcionario tiene miedo, pues está solo. Dice, si yo digo algo me quedo solo, me apartan. Lo que pasa es que ahora los casos judicializados y las primeras condenas han hecho que el miedo cambie de bando, que diría Pablo Iglesias. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo del 16 de julio, fecha en la que esta funcionaria se presenta, la contable de Red.es se presenta ante la policía a denunciar con documentación, oiga, mire, es que mi jefe me ha dicho que borre los rastros contables de otra adjudicación a Barrabés. Claro, porque ahí ya te empieza a entrar otro miedo. Que sería el título de una novela, Borrar a Barrabés. Borrar a Barrabés. Pero, y que lo de, ¿no? Esto de que el miedo cambie de bando, que eso nos hace pensar también una cosa terrible, ¿no? Hablando precisamente de esta corrupción en cascada que acaba cayendo, ¿no?, desde la política hacia el funcionariado, y es, viendo todo lo que ha pasado y todo lo que pasa, o sea, prácticamente, ¿no?, la inexistencia de gente que se plantea y diga, oiga, perdona, mi jefe me está presionando para que haga una cosa que es ilegal. Que para eso está la justicia, para eso deben estar los cauces judiciales. Oiga, si usted, su jefe, le dice que firme una adjudicación que no puede, si usted le dice que haga un informe que es falso, que favorezca a fulano porque es hijo de, o que vamos a colar a este porque es el hermano, o vamos a hacer este rescate porque lo ha dicho el expresidente, realmente cualquier funcionario debería automáticamente plantarse ante la justicia con la protección que se supone que recibe, porque, claro, eso son las garantías judiciales, y sin embargo lo que tenemos, que eso demuestra la normalización de la corrupción, es que ocurre sistemáticamente y nadie hace nada. Hombre, yo personalmente me pongo en la piel de esos funcionarios y digo, a mí me llega un jefe a ordenarme algo ilegal, pues no lo voy a hacer.
Ahora, ponerme a denunciarlo Ahí está, para que le caiga al final a un juez que es amigo, que es de jueces y juezos y juecis para la democracia y por tanto amigo del gobierno. Y entonces al final me van a machacar a mí. Lo mismo me imputan por denuncia falsa, a menos que tenga aquí unas pruebas acojonantes, que a ver cómo las obtengo, ¿no? Y entre su grupo de empleados públicos va a aparecer como un delator, o sea, claro. la imagen ya no va a ser promocionable por nadie, porque dirán, cuidado, este es el que dice las cosas, ¿no? Eso es un problema, pero lo estamos viviendo constantemente. Don Eric Gutiérrez. Buenos días otra vez, don Luis. Buenos días otra vez. ¿Qué dice nuestra audiencia? Don Luis, hoy le preguntábamos a los oyentes si creían que el gobierno de Sánchez sabía que se preparaba una avalancha en Ceuta. No les pregunto a los tertulianos, porque, por ejemplo, don Mario Garcés, cuando usted le ha preguntado, ha dicho, por supuesto que lo sabía, por tanto entiendo que hubiese votado esa opción. Dábamos 4 opciones a esa libre encuesta, sin ninguna duda, supongo que sí, supongo que no, o de ninguna manera. Pues, don Luis, 9 de cada 10, el 90% han votado que sin ninguna duda. Es cierto que a favor de Sánchez no están las pruebas, porque todo el mundo dice que se lo había avisado, por tanto era complicado que la gente pensase que no se le había avisado. Y ya hacíamos referencia, la ha hecho también usted en la tertulia, ese 15 de agosto, que ese ya no podrán decir que no se les había avisado, porque ya, por lo menos aquí en Mañana se Libertad se ha dicho. Sánchez es capaz de decir, yo es que no escucho Radio Libertad. También es capaz de decir, no, yo subo contenido a TikTok e Instagram, pero verlo tampoco es que lo vea mucho, porque yo sospecho, don Luis, que el algoritmo de Sánchez le enseña contenido de Marruecos. Estoy prácticamente convencido. Con el 8%, la segunda opción más votada, supongo que sí. Así que el 98% está entre o sin ninguna duda o supongo que sí. Vamos, que creen que sí que lo sabía, don Luis, prácticamente todo el mundo. Solo con el 1% queda el supongo que no. Y el otro 1% de ninguna manera, que como solemos decir, pues será Sánchez, sus 800 asesores que tienen en Moncloa y demás que votan esta opción de, oye, yo no sabía nada, don Luis, pero ¿usted cómo puede pensar que Sánchez sabe algo? ¿No se da cuenta que no sabe absolutamente nada de ninguna cosa? Lo decía antes don Jorge, si no se enteraba de que estaban robando a las puertas sus dos número 2, y su mujer y su hermano, tal, pues ¿cómo se va a enterar de que van 100.000 marroquíes? Iba en el coche con 4 personas y no sabía lo que hacía ninguno de ellos. Le pusieron una venda, don Luis. Es que, pobre hombre, qué mala suerte ha tenido, don Luis. Le pasa todo a este hombre, pensará él, ¿no? Nos han dejado muchos comentarios, evidentemente, sobre este tema. Jesús González nos decía, lo que no esperaba es que fueran más de 50.000. Eso no lo esperaba, por eso creyó que podría manejarlo con 4 becarios. Hace referencia a lo que hablaba usted, don Luis, que igual sí que sabía que iba a haber algo que incluso le podía beneficiar para quitar el foco de hermanos, mujer y demás, pero claro, no esperaba que de repente apareciesen, según las cifras que ellos mismos han dado, 72.000. Y claro, eso pues cambia las cosas. Cosa que, don Luis, he de decir que creo que por eso lo ha pillado de vacaciones, al rey también de vacaciones, como bueno, será una cosa de una tontería, pero como le suele pasar a Sánchez cuando organiza algo que cree que es una tontería, pues al final acaba siendo mucho más, como por ejemplo la Dana, que pensaba que habría algún muerto, pero que no serían muchos, y cuando son más de 200 pues se le viene encima, ¿no? Vino de Garrafón nos dice, no, les conviene que se monte jaleo para olvidar a los hermanos, saunas, fontaneras, coldos, ábalos, etcétera. Es que hay mucha cosa, Luis, hay que hacer una enumeración larga. Monicaco nos dice, creo que lo sabía, es más, creo que Marruecos le avisó para decirle que no hiciera nada. Le leo un par de comentarios más. Nos dice Cuchitura, un habitual, claro que lo sabía, pero el caos nunca le viene mal a Sánchez. Mientras unos apagan incendios, él disfrutando sus vacaciones. Prioridades. Y por último, Mame nos dice, por supuesto que sí, pero si lo sabía el CNI, son una banda y los españoles no les importamos nada. Como se vio en la Dana, el apagón, Adamuz, incendios, deben acabar en el banquillo, nos dice. Esperemos. ¿Tienen ustedes muchas esperanzas de que Sánchez acabe en el banquillo? Yo creo que acabará. Se ha roto una dinámica que era tradicional en la democracia española, y es que no hubiera ningún presidente imputado, y eso se ha roto. Quizá hay que ver el ejemplo francés, no pasa nada. Oye, un presidente francés comete un delito, es procesado y puede ir a la cárcel y se le va presa, no pasa nada. Creo que eso se ha roto, y voy a decir una cosa, y se ha roto, y creo sinceramente que se ha roto por obra y gracia de un partido como Vox, porque creo que ha introducido ahí la espita de decir hasta aquí hemos llegado. En ese sentido es de agradecer. Yo puedo estar de acuerdo con cosas de Vox, puedo estar en desacuerdo con otras, pero en eso creo que es un acierto. O sea, decir hasta aquí se ha acabado la impunidad que tenían los partidos políticos. No existen intocables. No existen intocables. Bueno, muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. A usted. Muchísimas gracias, don Mario Garcés. Ha cosechado usted
un montón de saludos de bienvenida en las redes. Me están escribiendo, sí. Bueno, muchísimas gracias, don Jorge Álvarez Palomino. No olviden el libro de don Jorge sobre la política exterior en época de Fernando VII, imprescindible, La alianza imposible, muy bueno. Y la novela coral de don Mario Garcés, Yo presidente, esa sátira o no tanto sobre la situación política española, como cualquier indocumentado puede llegar a presidente de gobierno. Totalmente, así es. Bueno, muchísimas gracias a los oyentes que han participado en la libre encuesta. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a encarar el final del programa. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.